Hola, estamos de regreso con un invitado muy especial que lo vamos a tener recurrentemente acá en las entrevistas, con Ricardo Herrero, porque han habido muchas inquietudes después de algunas exposiciones que él nos ha dado y nos ha ubicado en cuestiones sobre la relación de los accidentes laborales con los beneficios en salud que tenemos con el seguro. Vamos a discutir hoy unos temas agradables ahí para que nos despierten un poquito en los aspectos que pasa cuando yo sufro un accidente y tengo derecho a una indemnización. Y un caso especial que me escribieron que consultara de un trabajador que sufrió un accidente. Bienvenido, Ricardo, de nuevo, ya por tercera vez. Te vamos a tener más seguido porque la gente está pidiendo más información cada día. Yo creo que la información es la que nos va a dar las pistas de prevención y protección en el trabajo, porque si más sabemos, más valemos. Así es. Bueno, mira, te voy a exponer algo de que el trabajador le escribió, él hace sus tareas en una motocicleta, es mensajero, sufre un accidente, después de 8 meses de estar de subsidio, esta persona le dan reintegro en la empresa. La empresa acepta el reintegro, lo ponen en su puesto de trabajo igual, en las mismas condiciones, y un mes después lo despide. Él me está escribiendo, me dice, ¿qué puedo hacer? Eso es legal, me dice, me aplicaron el artículo 45 y tuve que aceptar mi despido. Pero yo quedé mal con mi pierna. Él sufrió 3 fracturas en la pierna izquierda y eso fue 8 meses de recuperación. Dice que cada hora, 1 hora o 2 horas de trabajo se le empieza a calambrar y tiene dolor en la pierna. Entonces él en el trabajo tomaba un tiempo para recuperarse. El jefe lo miró y le dijo, bueno, si a vos te dieron reintegro, está bien. Lo reportó, Recursos Humanos tomó la decisión de aplicar el artículo 45. Todo este proceso que te estoy contando de consulta que me hicieron, ¿es normal o qué se tuvo que haber hecho? Bueno, en este caso particular, Carlos, lo relacionado a ese tipo de accidente de trabajo, lo importante, lo primero que hay que analizar es que si el accidente fue reportado. Uno, me imagino que él estuvo en recuperación, esos 8 meses que estuvo en recuperación se mantuvo de subsidio. Correcto. Uno sería que se fue reportado. Segundo, que pasó los 8 meses de subsidio. Si el instituto lo reintegra, en teoría él está recuperado. Lo que te podría recomendar yo en el caso de él es que ese dolor que él siente en la pierna puede haber sido producto de una secuela del accidente. Si el accidente fue reportado en su momento, ese accidente quedó anotado en su expediente, de tal manera que aunque él sea trasladado donde otro empleador, él va a tener atención médica de por vida sobre esa secuela de ese accidente. Lo que pasa es que muchas veces la gente cree que por razón de un accidente la persona queda incapacitada o queda inválido. Fue una fractura, no fue la pérdida del miembro inferior. Entonces por eso que el instituto lo manda a reintegrar. Lamentablemente el empleador toma la decisión de despedirlo, lo cual pues no es correcto lo que voy a decir, pues, pero es como una táctica correcta por parte del empleador. Lo reintegró para no incumplir con la orden de reintegro del instituto, porque hay empleadores que se niegan a reintegrar. Entonces, al negarse a reintegrar, ahí sí puede haber una demanda en contra del empleador. Pero entonces el empleador vino y lo que hizo fue que lo reintegró, cumplió la orden de reintegro y un mes después le aplica el artículo 45. Entonces, probablemente ante cualquier judicial va a ser muy difícil establecer de que hubo un incumplimiento por parte del empleador, cuando el empleador va a decir, bueno, mira, yo lo reintegré a él, porque la orden del instituto era reintegrarlo en su mismo puesto de trabajo, pero después lo despidió. ¿Por qué lo despediste? Bueno, apliqué mi facultad de aplicar el artículo 45 del Código del Trabajo. Pero con respecto a la lesión que él siente, al dolor, él va a tener, si fue reportado el accidente en su momento, él va a tener con otro empleador o con el empleador que siga, él va a tener atención médica de por vida sobre esa lesión. Ya una pensión, ya una indemnización por incapacidad, lo veo difícil porque él estuvo solamente 8 meses de subsidio.
La ley de seguridad social establece que para que la persona pueda ser remitido a la comisión de invalidez para ya valorar el grado de incapacidad que esta persona tiene, debe de pasar 12 meses de subsidio, prorrogables 6 meses más, dice la ley. Y la única persona que puede decir si esos 6 meses son prorrogables es el médico tratante. Es la única persona que puede decir, mira, ya estás en el subsidio número 12, pero a criterio del médico tratante, el médico dice, yo considero que tu patología se puede curar en 3 meses más. Entonces prorroga el subsidio y le da 3 subsidios más de 30 días después de los 12 meses. Ese puede ser un escenario. Y el otro escenario es donde el médico tratante le dice, es irreversible tu padecimiento por razón del accidente, de tal manera que aquí cerramos el subsidio y es trasladado a la comisión de invalidez para ser valorado el accidente. Mira, ahí yo estoy claro porque me relaciono con muchos trabajadores y no conocen esa parte, esa dimensión de lo del seguro, por el hecho de que hay gente que ha sufrido accidentes y le dan atención médica, se llena la hoja NAT, hay un proceso, le dan los reintegros, he oído de reintegros parciales en trabajadores, se les ha reubicado, pero al cabo de cierto término de tiempo, el empleador dice, por bajo desempeño, lo separan del puesto de trabajo. Entonces aquí quedamos, te accidentaste en el trabajo, sufrí una limitante que ya no vas a estar al 100% ni en tu vida laboral ni en tu vida normal. Y lo que te sigue es que posiblemente te despidan en un determinado tiempo. ¿Con qué me voy? ¿Me voy solo con mi lesión, a disfrutar mi lesión? ¿O no puedo tener o apelar por otro medio? ¿O hay un mecanismo que me ayude a apelar esa situación? Porque yo no me voy con mi lesión a disfrutarla a mi casa porque nadie me va a dar trabajo después. Entonces hay un mecanismo dentro del seguro que yo puedo ver que me respalde el hecho de que bajé mi desempeño por mi lesión y que respeten eso el empleador. A ver, la ley de seguridad social dice que el trabajador debe ser reintegrado si puede, en su mismo puesto de trabajo y en las mismas condiciones en que estaban antes del accidente. Si no puede, dice la ley de seguridad social que debe de ser reintegrado en otro puesto acorde a su capacidad, nivel de escolaridad y otros elementos que señala la ley de seguridad social. Es un poco complicado porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Una persona como el caso del motociclista, ponele que él es un repartidor de la empresa, pero él pierde una pierna, ya no puede manejar una moto. Entonces viene el empleador y le dice, Lince, mira, tenés que reubicarlo en otro lugar. Entonces yo miré un ejemplo de una persona que fue reubicada en el reloj donde marcan los trabajadores, lo sentaron en una silla y esa persona era la que recibía los documentos de permiso de salida del personal. Fue reubicado conforme a sus aptitudes, porque su escolaridad era un poco baja. ¿Qué fue lo que hizo el empleador? Al final de cuentas lo despidió. Una acción legal en contra de esa situación que pueda plantear el empleador, porque lo despide, bueno, de que incumplió la orden del instituto de reubicarlo en otro puesto. O sea, lo discriminó, en otras palabras. Habría que ver, se conocen pero muy pocos casos que han sido conocidos por el Poder Judicial, y se desconoce pues las sentencias en estos casos del Poder Judicial relacionados a que si una persona es despedida. El empleador lógicamente va a alegar que aplicó el artículo 45, sin embargo, se puede hacer una relación entre el hecho de que el instituto ordenó que lo reubicara y el empleador lo despide. Entonces podría ser hasta un tema de discriminación en contra del trabajador por razón de que él sufrió un accidente, tuvo una disminución de su capacidad anatómica y el empleador lo despide. Entonces esa secuencia podría ser valorada ante un judicial interponiendo una demanda diciendo que el empleador incumplió la orden del instituto y fue despedido. Mira, porque esta situación se da, lo que pasa es que muchos trabajadores por desconocimiento vienen y dicen, mejor no hablo, ¿para qué me voy a meter a problemas? Aquí es al cansancio, entonces no siguen una gestión. Ahora con la parte de las pérdidas de los miembros, si yo pierdo una parte de mi cuerpo,
tengo derecho a una indemnización. Sí, a ver, en el caso de las indemnizaciones, el artículo 78 y 79 del reglamento de la Ley de Seguridad Social establece 3 tipos de indemnización. La primera es una indemnización parcial que se fija entre el 1 y el 19%. Esos porcentajes son fijados por la Comisión de Invalidez, pero van de la mano de la tabla de evaluación del Código del Trabajo. O sea, ya el nivel de indemnización ya está establecido por la tabla que está como anexo del Código del Trabajo. Entonces, la primera indemnización que recibe un trabajador que va del 1 al 19% es una indemnización equivalente a 60 meses de una fórmula que está en la Ley de Seguridad Social que se le paga al trabajador. Ese trabajador, si su incapacidad va del 1 al 19%, se le pagan 60 meses de esa indemnización de un solo pago y sigue trabajando. Se paga, bueno, ahora esa tabla es un anexo del Código del Trabajo. Si alguien quiere ir a buscar la tabla, la puedo ubicar ¿en dónde? ¿La ubico en la web del Ministerio del Trabajo y en la del INSS? No está en ninguna de las páginas ni del MITRAP ni del INSS. ¿A dónde me voy a buscarla? Está complicada encontrarla en internet. Yo lo que hice fue que llamé al Ministerio del Trabajo y me dijeron que en el Ministerio del Trabajo está en venta un código del trabajo que ellos venden y tiene anexa la tabla. Entonces yo recomendaría que la persona que quiere conocer la tabla que la compre en el Ministerio del Trabajo, junto con el código. Ahí, en esa parte ya ubiquemos la tabla. Segundo, si la tabla dice del 1 a tantos por ciento, ¿qué significa el porcentaje? El porcentaje va relacionado a la pérdida de la capacidad anatómica de la persona, como en el caso del trabajador que perdió la pierna, un trabajador que pierde el dedo índice de la mano derecha. Entonces ya la tabla te dice cuál es el porcentaje. O sea, en ese caso del dedo, por ejemplo, eso es una indemnización que podría caber, si está en el rango del 1 al 19%, puede ser que quede en 15%. Significa que en los rangos están líneas que dicen partes del cuerpo. Sí, claro, ya está en la tabla establecido. Ahí están partes del cuerpo. Entonces, una parte del dedo, toda la mano, todo el brazo, un ojo. Okay. Ahí entonces sale el porcentaje de indemnización por la parte perdida. Exactamente. Otro dato, para que no se queden únicamente con la tabla, que es muy interesante, y se existe en internet, es un documento que se llama el índice de Bartel. El índice de Bartel es un documento que también te dice los porcentajes de pérdida anatómica de un accidente de trabajo. Porque también puede ser que por razón de un accidente de trabajo vos tengas una limitante, como por ejemplo, necesitas de una persona que te asista y no necesariamente perdiste un miembro. Ya no puedes bañarte, ya no puedes cepillarte los dientes, ya no puedes deambular, andas en una silla de ruedas y vos tenés todos tus miembros. Entonces el índice de Bartel es un documento que sí está en internet, ustedes lo ponen en el buscador que dice índice de Bartel y ahí pueden ver también esos porcentajes, que es un documento internacional que te dice cuáles son los porcentajes por pérdida de un accidente, por razón de un accidente de trabajo. Ok, veamos. Si yo sufro la pérdida de un miembro y no llevo el caso de indemnización de la pérdida de mi miembro porque no sé, desconocimiento, una falange, y esto pasó en Chinandega, el trabajador me dice, mire, yo perdí 2 falanges, estos 2 dedos perdí las falanges de una cuchilla, pero ya habían pasado 10 años. ¿Puedo pedir mi indemnización por esa pérdida? Si el accidente fue reportado al INSS, pues habría que valorar el tema de los 10 años. Entonces, ¿cuál es la recomendación? A lo inmediato, hacer todas las gestiones. Es que, a ver, Carlos, en ese caso que me estás explicando de una persona que perdió 2 dedos en una cuchilla y 10 años después está preguntando si puede solicitar una indemnización, ahí lo que yo considero es que el jefe de recursos humanos de esa institución está pintado en la pared, porque
En estos casos de accidentes de trabajo, las oficinas o los jefes de recursos humanos son primordiales en este tipo de accidentes. Ahorita me dijiste con algo. ¿Quién paga la indemnización? La indemnización la paga el INS siempre y cuando el trabajador está inscrito al sistema. No es el empleador. El empleador asume la responsabilidad del accidente si no está inscrito el trabajador. Y hasta la indemnización, dice el Código de Trabajo, le toca al empleador. Porque no lo inscribió y sucedió el accidente. Entonces yo creo que aquí como que hay desinformación o no se han querido informar algunos empleadores, porque me imagino que algunos están pensando que la indemnización ellos la pagan. No, a ver, el seguro de riesgos profesionales se financia con el aporte del empleador del 1.5%. De ahí se paga, de ahí el instituto asume la responsabilidad financiera de pagar todos los tipos de indemnizaciones y de pensiones de incapacidad parcial, total o gran incapacidad que sufre el trabajador. O sea, dicho de otra forma, la fuente de financiamiento del seguro de riesgos profesionales es a cargo del empleador. Cuando te digo que los jefes de recursos humanos tienen la responsabilidad de conocer de estos temas, es cuando un trabajador sufre un accidente en su empresa. La ley de seguridad social lo primero que dice, y hasta por lógica, es que lo primero que se hace es que se brindan los primeros auxilios. Ese trabajador que perdió dos dedos, el trabajador tuvo que ir a terminar a un hospital. Si el accidente no amerita ninguna investigación, porque a la hora de reportar el accidente, el empleador dice, mira, los perdió. A la hora del trabajo, él estaba en su puesto de trabajo y fue con una sierra. Ahí no hay discusión, eso fue un accidente de trabajo. De tal manera que la hoja NAT debe de ir adelante de esa atención médica de ese trabajador. Ahora, automáticamente, cuando yo ya llevo eso, que perdí un miembro, el INS se activa y te dice, vea, usted tiene derecho a una indemnización o no. ¿Quién activa esa parte, ese proceso? A ver, cuando lo primero que hay que curar al trabajador. Ya estoy en el hospital y me dan de alta y hay un comité de 2 meses. Exactamente. Entonces, el trabajador inicia el proceso de solicitar una indemnización. Es el trabajador. El trabajador, o sea, el INS no me acompaña y me dice, mira, usted tiene, no. El INS empieza a acompañar al trabajador a partir del momento de la solicitud de la indemnización. Que hace el mismo trabajador. Que hace el mismo el trabajador, y a mi criterio debería de ir acompañado por recursos humanos. El empleador en representación de recursos humanos. Entonces, tome nota de eso, esto es importantísimo, porque hay mucha gente que se está lesionando y no sigue esta secuencia de eventos y dejan pasar ese derecho que está ganado, ¿no? Es un derecho que yo tengo, la indemnización. Es un derecho, lo que pasa es que la gente lo mira, el empleador sobre todo no lo mira como derecho, lo mira como gasto, y esas son una de las cosas que nosotros hemos insistido en tratar de cambiar esa mentalidad. El aporte que hace el empleador del 1.5% para el seguro de riesgos profesionales también es un escudo para el empleador, porque ¿cuál es el castigo si el empleador no afilia al trabajador? Asumir todos los costos del accidente. Y asumir todos los costos del accidente me refiero hasta el momento del accidente, hasta la recuperación total del trabajador. Y eso que no hemos tocado el tema de que si se muere y no está inscrito, el empleador debe de asumir hasta el funeral de ese trabajador. Y una vez cumplido la inmediatez de la muerte del trabajador, que es su sepultura, su velatorio y todo eso, debe de asumir las indemnizaciones de los familiares que quedaron de ese trabajador. Y si se niega el empleador, dice, no, bueno, yo no tengo reales, estoy quebrado. Bueno, si se mecanismo, ¿a qué campo llevo esa demanda? Ahí sí, en ese caso, si el empleador no está inscrito, no inscribió al trabajador en la seguridad social y el trabajador se accidenta, entonces ahí sí eso va a la vía judicial. Y estoy seguro, casi en un 100%, por no decir pues 100%, que ese caso lo va a ganar el trabajador. Ojo, hay situaciones y procedimientos que están en el Código Procesal Laboral y de Seguridad Social que permiten al trabajador asegurar su indemnización. Por ejemplo, el abogado puede embargar preventivamente bienes del empleador para garantizar el pago de la prestación económica. Algo le va a embargar el abogado del trabajador al empleador para garantizar el pago de esa indemnización. Ahora, considero de que, o sea,
que el empleador se declare en quiebra, no sé qué tipo de empleador podrá hacer que se declare en quiebra ante un accidente. Entonces, ante esa situación, el abogado del trabajador lo que va a hacer es que lo va a embargar preventivamente. Algo le va a embargar, una camioneta, una computadora, lo mínimo que encuentre. Bueno, si tiene acceso a los números de cuenta, él puede embargar la cuenta preventivamente. De tal manera que la indemnización del trabajador va a quedar garantizada por ese embargo preventivo en contra del empleador. Ojo, los empleadores. Lo que pasa es que esa figura aquí no se usa. Muy pocos abogados han embargado preventivamente al empleador para garantizar prestaciones económicas de los trabajadores cuando no está asegurado. Porque esto puede suceder en las contratas. Yo veo las contratas que subcontratan servicios y estos subcontratados no tienen colilla del INSS y empiezan a laborar. Yo sé que en la ley 618, en el artículo 33, 24 y 35, específico en el 34 dice solidariamente responsable, el principal que es el que contrata. Él tiene que asumir todo lo que es o que implica el pago de una indemnización, ¿verdad?, de la persona que no tiene colilla, que no esté inscrita en el sistema de seguridad. Ahí estamos clarísimos de eso. Lo que sí es bueno saber en el campo de batalla cuando el empleador dice no tengo. Entonces vamos al Poder Judicial, que ahí es donde se puede, digamos, discutir la gestión, porque no tengo la colilla, este hombre no me cubrió nada, el empleador me dejó en el aire. Eso está muy claro. Ese va a ser el principal argumento de la demanda. Primero, de que él no me inscribió en la seguridad social, por consiguiente el Código del Trabajo claramente establece que él debe de asumir la responsabilidad económica de la indemnización del trabajador por razón del accidente. Ahora vamos con otra, en el campo de indemnización, en las enfermedades profesionales. ¿Tienen indemnización las enfermedades profesionales? Igual, el mismo procedimiento, con la única diferencia de que la enfermedad profesional lleva un periodo de tiempo de investigación un poco más largo y eso está a cargo del médico tratante. ¿Por qué? Porque el trabajador llega con una patología y él dice, mire, ¿y usted dónde trabaja? Si una persona que trabaja en una maquila y la persona presenta problemas respiratorios, entonces ahí hay una alerta de que ese trabajador es muy probable de que sufra una enfermedad profesional por razón del puesto de trabajo que tiene. Con la única diferencia de que él no va a quedar incapacitado inmediatamente como razón de la pérdida de un miembro o una persona que queda ciega por razón de un accidente. Las enfermedades profesionales también son indemnizables. La tabla es igual, es la misma. Del 1 al 19 es una indemnización, del 20 al 67% es una incapacidad parcial y del 67 al 100 es una incapacidad total de la persona. Si a la persona por razón de la invalidez o de la incapacidad queda postrado en una cama por razón o de la enfermedad o del accidente, entonces esa persona ya sufre un tipo de invalidez que se llama gran invalidez, que a ese 100% de la pensión que él se le va a dar se le suma un 20% adicional a la persona para que él pueda sufragar los gastos de la persona que lo está atendiendo. ¿Ya? Imagina vos a un trabajador postrado en una cama. El índice de Bartel, que está en internet, también te dice qué grado de incapacidad tiene una persona que sufre un accidente y queda postrado en una cama. O una persona que perdió ambos miembros y quedó postrado en una silla de ruedas. Esa persona ya necesita ineludiblemente la asistencia de otra persona. Y eso se cubre en indemnización. Eso se cubre en indemnización. No se cubre como salario, sino de que la persona que tiene o que necesita ineludiblemente la atención o la asistencia de otra persona, se va al instituto, se solicita, el artículo 89 del reglamento lo señala, y se le suma un 20% a la pensión. A la pensión. Entonces ese 20% es para cubrir la ayuda. La ley dice que es para la ayuda. En realidad el instituto no asume ninguna responsabilidad en saber para qué vos lo utilizaste, sino que dice, mira, yo tengo una gran incapacidad, necesito ineludiblemente la atención de otra persona que me asista, la ley me otorga a mí un 20% adicional y va y lo solicita. Entonces al instituto. Entonces el instituto activa su trabajo social y va y visita a la persona si no se puede mover. Entonces el instituto corrobora de que la persona efectivamente está postrada en una cama y que hay una persona que lo asiste. Entonces, ok, está bien, perfecto, corroboramos que vos tenés
necesitar la atención de otra persona y se le otorga el 20% adicional a su pensión. Vaya, eso sí no tenía esa ayuda extraordinaria y en función de porcentaje. Esa pensión, esa ayuda extraordinaria que señala el artículo 89 también es para las personas que tienen pensiones de invalidez, pensiones de vejez. También. Sí, porque acuérdate que, bueno, si vos venís, y me voy a salir un poquito del tema, si vos venís y tenés 60 años de edad, entonces vos te sentís bien a los 60 todavía, pero de repente, a medida que va avanzando tu edad, vos disminuís en tus capacidades. Entonces, llega un momento en que, por ejemplo, te dio una enfermedad propia del adulto mayor y quedaste postrado en una cama. Entonces, esa persona que viene recibiendo pensión de vejez y queda postrado en una cama y requiere ineludiblemente la atención de otra persona que lo asista, también tiene derecho a solicitar ese 20% adicional de su pensión. Es interesante, pues hace la gestión para ese 20%. La gestión la puede hacer cualquier familiar ante la institución. Si la persona no se puede mover, simplemente miren, vayan a ver a mi papá que no se puede mover, le está postrado en una cama, yo lo asisto, vayan a verlo. Entonces, el instituto, sin ningún problema, los trabajadores sociales se mueven al domicilio y verifican la situación del pensionado. Ahora, ¿cómo se declara una enfermedad profesional? ¿Quién la declara? A ver, las enfermedades profesionales ya están señaladas en el Código del Trabajo. La institución, por decirlo así, que puede señalar que es una enfermedad profesional es una comisión especial que está dentro del Código del Trabajo. No sé si te acordás del caso famoso de estos señores cañeros que estaban aquí en la Catedral de Managua. Okay. Durante el gobierno de Enrique Bolaño se declaró que la insuficiencia renal crónica, por esos casos, era una enfermedad profesional. Por eso es que ahora los ingenios te exigen, para poder empezar a trabajar, un examen. No recuerdo propiamente el nombre del examen ahorita, pero es un examen que te dice si vos tenés algún problema de insuficiencia renal crónica. Entonces hubo una ley donde se incluyó, por medio de una ley, se incluyó la insuficiencia renal crónica como una enfermedad profesional. Es una comisión especial del Código del Ministerio del Trabajo quien determina qué patología X, Y, Z es una enfermedad profesional. ¿Y quién la confirma médicamente? ¿El INSS? ¿Un comité de No, la comisión está integrada, es una comisión multisectorial. ¿Ya? No recuerdo en este momento si está el INSS en la comisión, pero la comisión declara que X patología es una enfermedad profesional. Al ser declarada una enfermedad profesional, se incluye en la lista de enfermedades profesionales. Okay. Y un trabajador que viene sufriendo un deterioro de la salud por exclusivamente sus funciones laborales, y hay un momento en que él dice, ya no aguanto la espalda, le declaran la lumbalgia, él no puede seguir no puede estar ni sentado ni de pie, ni estar andando, sino que tiene que tener ratos de estar de pie, ratitos de andar andando. Esta persona se dice, yo no puedo seguir así, puede buscar una pensión por enfermedad profesional. Lo primero que él tiene que hacer es ser valorado por la comisión de invalidez. Eso es con el INSS. Que su médico tratante, por razón del dolor que él siente, de la lumbalgia, por ejemplo, que su médico tratante, que es la única persona que puede decir si él se va a curar o no. Ese caso de la lumbalgia probablemente él va a morir con esa lumbalgia. Entonces el médico tratante lo va a remitir a la comisión de invalidez. La comisión de invalidez es la única institución que puede dictaminar el grado de incapacidad si es por razón del trabajo o invalidez si es por razón de una enfermedad común. Eso hay que diferenciarlo bien. Cuando es enfermedad común es invalidez. Cuando es enfermedad profesional o accidente de trabajo es incapacidad. Pero igual la comisión de invalidez lo dictamina los dos. Entonces el médico tratante es el que va a decir, mire señor, usted esa lumbalgia, eso ya no tiene cura. Usted va a ser valorado por la comisión de invalidez. Le hace una epicrisis y el trabajador inicia el trámite ante el INSS. En algunos casos ese tipo de patología no se alcanza un grado de invalidez que requiera de una pensión.
Cada caso es muy, pero muy particular. ¿Ya? Entonces hay que ver cada caso, ¿no? Esa persona, por ejemplo, el ejemplo de los 2 dedos, eso es una incapacidad. Probablemente esa persona iba a ser indemnizada con 60 meses de indemnización. ¿Por qué? Porque su rango de incapacidad iba a estar entre, calculo yo, entre el 1 y el 19. Entonces es una indemnización. Te indemnizo, toma tus 60 meses de indemnización y te sigue trabajando. En otro puesto probablemente, pero eso lo va a determinar el Ministerio del Trabajo con el INSS. Bueno, Ricardo, ya estamos en el tiempo. Hay mucha información ahorita que se ha comentado. Yo creo que el empleador tiene que informarse más o capacitarse. Cuidado, hacemos una capacitación para el empleador, porque estoy viendo que hay muchos ángulos de desconocimiento de parte del empleador y del trabajador, porque a mí me consultan siempre esta parte de lo del INSS. Creo que es justo y necesario que tengamos otra entrevista para desarrollar un poco más lo de las enfermedades profesionales. Yo te agradezco, gracias por tu disponibilidad siempre para darnos la información a los trabajadores y ahora más al empleador, para que estos temas no sean temas de tabú, sino que sean temas que se plantean en una mesa, se discuten y se integran dentro de la estrategia de la empresa. Porque los beneficios para los humanos, hasta el mismo empleador se va a beneficiar con el conocimiento de la ley. Yo agradecido contigo, gracias y estén pendientes de una próxima entrevista con Ricardo. Ricardo, si quieren contactarte, ¿dónde te pueden llamar? Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Nosotros estamos en Facebook, tenemos nuestra página, la pueden buscar por medio de la Fundación Nicaragüense de Investigaciones y Estudios de Seguridad Social en Facebook, y nuestra página web www.fniss.org. Ahí tienen toda la información, teléfonos, correos electrónicos para contactarnos por cualquier consulta. Gracias, te agradezco.